Hola, bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender al sector público. Te habla Luis Gracia, consultor y director de escuelacpe.com, la escuela de la contratación pública. En esta entrega, programa 9, seguiremos hablando de cobrar de la administración. Vamos a hablar de cobrar en el día a día. Vamos a hablar de lo que está pasando, de cómo se cobra de verdad. Vamos allá. En el anterior programa vimos las razones, los porqués de ese prejuicio de que la administración pública paga mal, que paga tarde. Comentábamos que, especialmente en los años 2011 y 2012, las facturas se amontonaron, las conocidas como facturas en los cajones. E hicimos una retrospectiva para entender los porqués del problema y también para saber qué cambió para que ya no haya ni pueda haber facturas en los cajones. En fin, analizamos las cuestiones generales, tomamos perspectiva sobre el problema que hubo y sobre las medidas que se tomaron para que eso de las facturas en los cajones no volviera a pasar. Y no ha vuelto a pasar, ni volverá a pasar. También, en el anterior programa, dije que cobrar de la administración es un tema sobre el que cualquiera puede opinar. Y comenté que venía observando que, en muchas ocasiones, las opiniones más radicales vienen de quienes no cobran. Y no es que no cobren porque la administración les deba dinero, es que no cobran porque no venden a la administración. Son los que dicen que no venden a la administración porque se cobra mal. ¿Qué sabrán? En fin, hoy vamos a hablar de lo que ya saben los que presentan sus facturas todos los meses. Vamos a ver qué pasa cuando hablamos de cobrar en un contrato al que tú pretendes optar, al que tú quieres presentar oferta. Y da igual que sea un contrato de 20.000, que de 200.000 o de 2 millones de euros. Las cosas son siempre como te las voy a contar. Bien, antes de empezar, una cuestión fundamental. Tienes que tener claro que en la administración pública solo se puede hacer lo que la ley permite hacer. Una administración pública no puede innovar, ni hacer las cosas como mejor le parezca a un funcionario o a un político. No. La administración pública tiene que actuar siempre según los procedimientos previstos en las leyes y los reglamentos. En términos jurídicos es lo que se conoce como positivismo. Ten bien presente esto siempre que te relaciones con la administración. Pero vamos al asunto del día, vamos al asunto de hoy. Empecemos. Cuando la administración pública necesita comprar algo, una obra, un servicio o un suministro, tiene que crear un expediente de contratación. Esto es algo que a ti, en principio, ni te va ni te viene, ni te importa, ni tienes por qué saber que existe, o tienes por qué saber que tienen que hacerlo. La cuestión es que tiene que hacerse así porque esa es la manera prevista. Recuerda que la administración tiene que actuar siempre según los procedimientos previstos en las leyes y los reglamentos. En la tramitación de ese expediente, para iniciar todo el proceso para hacer una compra, debe de incorporarse un certificado de existencia de crédito. Ojo, un certificado, no una declaración de intenciones. Alguien tiene que certificar. Así que, primer paso, no puede haber un expediente de contratación sin partida presupuestaria, sin que se sepa de dónde va a salir el dinero para pagar al contratista. Dicho de otra forma, para que la administración pueda comprar algo, tiene que saber de dónde saldrá el dinero para pagarlo. Pero ojo, este asunto está perfectamente regulado, ya que cuando el dinero sale de distintos sitios, como por ejemplo pasa cuando una compra se va a pagar con dinero que aportan varios, por ejemplo el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, o el Ayuntamiento y el Gobierno Regional, en el expediente se debe acreditar la plena disponibilidad de todas las aportaciones e incluso se deben incluir garantías para que esto sea así. Dicho de otro modo, que cuando pagan varios no vale eso del uno por el otro y la casa sin barrer. No.
Tiene que haber dinero, tiene que estar claro de dónde sale el dinero para que cobre el contratista. Bien, en este punto tenemos un expediente de contratación en el que se deja claro de dónde saldrá el dinero para pagar al contratista, a la empresa o el profesional que resulta adjudicatario del contrato. El siguiente paso es la aprobación del expediente. Se ha creado, ahora se tiene que aprobar. La aprobación del expediente implica la aprobación del gasto, y la aprobación del gasto implica que el dinero para pagarnos se ha de reservar. No se puede gastar en otra cosa. El crédito, el dinero, se retiene para este gasto. Está ahí para atender a las obligaciones de pago que resulten de este expediente de contratación que se está aprobando en este momento. Y en este momento se sabe de dónde saldrá el dinero para que nosotros cobremos. Y también, al aprobar el expediente, ese dinero se queda esperando nuestra factura, se queda apartado. Bien, todo esto ha ocurrido de puertas para adentro. Quede claro que creo, y así lo he podido constatar desde que empecé en esto allá por el año 1992, que en el 100% de los casos los funcionarios hacen su trabajo siguiendo lo que la ley marca y que además no tienen ningún interés ni incentivo para hacer las cosas mal. Llegados a este punto, ¿cómo podemos nosotros, contratistas, encontrar las evidencias de que todo esto ha sido hecho? Buena pregunta. Pues la respuesta está en el Boletín Oficial del Estado, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, artículo 67, apartado 2, letra D, que obliga a que en el pliego de cláusulas administrativas de cualquier licitación exista una, y voy a leer textualmente, mención expresa de la existencia de los créditos precisos para atender a las obligaciones que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato hasta su conclusión. Dicho de otro modo, en todos los pliegos de cláusulas administrativas y, por tanto, y por supuesto, siempre antes de presentar nuestra oferta, podremos ver claramente identificada la partida presupuestaria, el dinero reservado para pagar lo que se contrata. Compruébalo. Busca un pliego de cláusulas administrativos y busca la mención expresa de la existencia de los créditos precisos para atender a las obligaciones que se deriven para la administración del cumplimiento del contrato hasta su conclusión. La encontrarás. Recapitulemos. Llegados a este punto, por 3 veces se ha tenido que especificar de dónde saldrá el dinero para que nosotros cobremos. No solo de dónde saldrá, se ha tenido que apartar, que reservar. Lo hemos visto escrito. Bien, 3 controles. Y si no lo vemos claro, pues lo podemos preguntar o directamente no presentar oferta. 4.º control. Sí, hay un 4.º control. La mesa de contratación. Lo habitual es que para la adjudicación de un contrato exista una mesa de contratación. Bueno, no es que sea habitual, es que es obligatorio. La mesa de contratación es un órgano técnico colegiado formado por, como mínimo, 5 personas, funcionarios y políticos. La mesa de contratación abrirá las ofertas, aplicará los criterios de adjudicación que se hayan previsto en el pliego de cláusulas administrativas y dirá a quién se adjudica el contrato. Podemos dedicar un programa a hablar de la mesa de contratación. Bien, lo que ahora nos importa es que una de esas 5 personas que forman la mesa de contratación debe tener funciones relacionadas con el control económico y presupuestario de la administración que nos va a contratar. Podríamos decir que el que nos tiene que pagar está ahí, enterándose de todo, al tanto. Está obligado a estar. Se va a enterar de que nos va a tener que pagar y además de que lo va a tener que hacer pronto. Bueno, 4 controles. 4 controles con evidencias que tú puedes verificar, controlar. Llegados a este punto, ya sabemos de dónde tiene que salir el dinero para pagar. Pero entiendo que esto no sea suficiente. Vamos a por otro asunto. Ya conoces o te suena la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Hablamos de ella en el anterior programa. Es la ley del antes y el después en todo esto de los dineros públicos en nuestro país. La cuestión es que en el artículo 4 de esta ley se dice que las administraciones públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera.
Y en este artículo 4 se aclara que se entiende por sostenibilidad financiera a la capacidad para pagar los gastos que cada administración tenga previstos dentro de los límites de déficit, es decir, sin gastar más de lo que ingresas, de deuda, o sea, sin sacar créditos para pagar sin endeudarse, y, atención, morosidad de deuda comercial, es decir, que los proveedores no pueden financiar a la administración. Y se añade que se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Resumido, lo que nos interesa a nosotros, que es cobrar nuestras facturas. Una administración pública cumple la sacrosanta Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cuando paga a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días. Y si no es así, caen sobre esa administración todas las maldiciones del ministro de Hacienda de turno. Los funden, los pueden llegar incluso a intervenir. Bien, ¿y esto cómo se sabe? ¿Cómo se sabe quién cumple con ese precepto de pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días? Buena pregunta. Además de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, existe la Ley 15/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta ley, la de lucha contra la morosidad, obliga a que todas las administraciones públicas de España informen trimestralmente de sus periodos medios de pago a proveedores. Artículos 4 y 5 de la ley, para quien quiera leerlo. ¿Y se hace? Por supuesto que se hace. Todas las administraciones públicas están obligadas a hacerlo. Y se hace, claro que sí. Y el que no lo hace es que tiene algo que esconder. Y caerán sobre él todas las maldiciones del ministro de Hacienda y la lenta, pero efectiva, maquinaria administrativa lo triturará. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Bueno, pues que esa información es pública. Tú puedes acceder a ella, la puedes conocer. Tú puedes saber cuánto ha tardado en pagar cada una de las administraciones públicas de España desde el año 2014 hasta el mes pasado. Desde el Ayuntamiento de Cadaqués, en Girona, o Gerona si lo prefieres, hasta el Cabildo Insular del Hierro, en las Canarias. Enseguida te indicaré dónde puedes comprobarlo. Pero antes, deja que te cuente, en líneas generales, qué panorama nos pintan los datos que reportan las administraciones públicas en cuanto al periodo medio de pago a sus proveedores. Veamos. Administración central, la Administración General del Estado, el Gobierno de España, lo que depende de los ministerios, etc. Lo normal es que cobres tus facturas en 20 días. Sí, 20 días e incluso menos. Pagan en 20 días e incluso menos. Con la Administración Central podemos estar tranquilos. Observan con celo y eficacia el cumplimiento de las leyes. Bien, en cuanto a las comunidades autónomas, los gobiernos regionales y sus órganos dependientes. En el conjunto de las 17 comunidades autónomas, durante el año 2019, el promedio de días que pasan desde que entregas la factura hasta que la cobras es de 36 días. Podríamos decir que en cuanto a gobiernos regionales se cobra de promedio en 36 días. Entremos en detalle. Por ejemplo, el Gobierno de Galicia paga a sus proveedores en 19 días. El País Vasco y Andalucía pagan en 21 días. Canarias, Asturias, Navarra, Castilla y León, en 2019, pagaron a sus proveedores en menos de 30 días. Bien, ¿no? Venga, que sé que lo quieres saber. ¿Y quién paga mal? Bueno, pues en 2019, de las 17 comunidades autónomas, Cantabria, con 67 días de retraso, es el gobierno regional que peor paga. Por cierto, el señor Revilla, ¿no? Con su campechanía y tal. Bueno, en fin, 67 días tampoco está tan mal. Le sigue el gobierno regional de Murcia, que con 59 días es el segundo que más tarde paga. Pero ojo, no te equivoques, el gobierno de Murcia paga dentro del plazo que le permite la ley y que por tanto resulta admisible. Y bueno, el gobierno de Cantabria solo se pasa 7 días de lo que establece la ley, que tampoco es para que le caigan todas las maldiciones del Ministerio de Hacienda.
entre 40 y 50 días de retraso, están pagando sus facturas los gobiernos regionales de La Rioja, Cataluña, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Y mira, hay 10 comunidades autónomas que pagan sus facturas en 30 días o menos y el resto las paga en, como mucho, 60 días. Supongo que a estas alturas estarás de acuerdo conmigo en que podemos concluir que, en general, las comunidades autónomas pagan bien, conforme a la ley. Por cierto, te dejo en la entrada correspondiente a este programa, que encontrarás en escuelacp.com/radio, la información desglosada por comunidades autónomas y meses de 2019. Pero hablemos ahora de los ayuntamientos, de la administración local. Estos son otra cosa, porque hay de todo. Aunque, en líneas generales, el plazo medio de pago de las más de 8.000 administraciones locales que hay en España se sitúa por debajo de los 60 días, por supuesto. De hecho, estaría en torno a los 40 días si hiciéramos una mediana, ¿vale? Es decir, que la mayoría de los ayuntamientos paga en los plazos previstos en la ley. Mensaje dirigido a oyentes escépticos en este momento. Cumplir la ley no es la excepción, es la norma. Las personas, los funcionarios que se ocupan de que la ley se cumpla en cada administración pública no tienen ningún incentivo para no cumplir la ley. Ninguno. Al contrario, les conviene que la ley se cumpla. Y como he dicho, pues hay de todo. Hay ayuntamientos que pagan al día siguiente, sí, al día siguiente, lo que les cuesta recibir tu factura y ordenar el pago. Y hay ayuntamientos que se demoran hasta 500 días en pagar sus facturas. 500. ¿Cuál es la clave? Informarse antes, igual que cuando vas a vender a un privado. La clave es informarse y, si no te conviene, no vender a los ayuntamientos que paguen tarde. Y entonces vamos a ver cómo conocer el periodo medio de pago. Antes te he contado que todas las administraciones públicas de España están obligadas a informar trimestralmente de sus periodos medios de pago a proveedores. Esa información está recogida y es pública. Está a unos cuantos clics de profundidad en la web del Ministerio de Hacienda, concretamente en la Central de Información Económico-Financiera. ¿Pero qué ocurre? Pues eso, que está a unos cuantos clics de profundidad y que resulta un poco engorroso acceder a ella con la rapidez e instantaneidad a la que nos tiene acostumbrado el buscador de Google. Y por eso, yo y mi equipo nos hemos ocupado de recopilar esa información, de mantenerla actualizada y de crear un buscador para que tú puedas informarte del plazo medio de pago de las administraciones locales en un buscador al estilo Google. Bueno, ya nos gustaría, ¿verdad? Pero de fácil acceso. El buscador está en perfildelcontratante.es/PMP. Dejo la dirección en las notas del programa. Perfildelcontratante.es es la web hermana y complementaria de Escuela CP. En nuestro buscador solo encontrarás información de la administración local, ayuntamientos, diputaciones provinciales y todos sus órganos dependientes. Solo administración local, porque ya hemos visto que es donde puede haber sorpresas. Pero no acaba aquí la cosa. Aún hay más. Sí. Aún hay más sobre cobrar de la administración. Hablemos nuevamente de la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. Una ley que es de obligado cumplimiento para todos, sector público y sector privado. Por cierto, ya hemos visto que en el sector público lo normal es cumplirla. ¿Lo es también en el sector privado? ¿Tienes alguna forma de saberlo antes de vender? Lo cierto es que en el sector público tienes el cobro asegurado y además puedes conocer la trayectoria y periodos medios de pago antes de presentar tu oferta. En el privado, pues ya sabemos lo que hay. Te puedes comprar un informe comercial por 10-15 euros y esperar a que todo salga bien, que también, hay que decirlo, lo normal es que todo vaya bien. Bien, la ley de lucha contra la morosidad es observada y cumplida, pero es que la ley de contratos del sector público, en su artículo 198, también habla de cuándo tenemos que cobrar las facturas. Dos leyes. Y es que no es que hicieran falta. Es que el asunto es muy importante. Y la Ley de Contratos del Sector Público, la norma que rige la contratación pública en España, reproduce e incide en las obligaciones que se establecen en la Ley de Lucha contra la Morosidad. Y dice que, por un lado, la Administración está obligada a dar el visto bueno a nuestra factura como mucho 30 días después de que la presentemos.
También dice que, una vez dado el visto bueno, la Administración nos tiene que pagar en los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Y añade que, si no cobramos en ese plazo, tenemos derecho a reclamar intereses de demora. Los intereses de demora se calculan en base al interés legal del dinero, que en estos momentos es un 3% anual. Y escucha, yo he reclamado cada una de las veces que me han retrasado un pago. Y, por supuesto, he cobrado los intereses. Y no me han mirado mal por pedirlo, ¿eh? Lo prevé la ley y punto. Puedo hacerlo. Por otro lado, existe la posibilidad de anticipar las facturas, de que una entidad financiera o tu banco te adelanten el dinero. Funciona igual que un descuento comercial de pagarés o un factoring. Esta es una posibilidad prevista en el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público, transmisión de los derechos de cobro, aunque la verdad es que, visto lo visto, que lo normal es no tardar más de 60 días en cobrar y que antes de ofertar puedes saber cuándo cobrarás, creo que no hace falta acudir a una entidad financiera, salvo que quieras vender a un ayuntamiento de los que pagan tarde. Bien, recapitulemos. 2 premisas o cuestiones fundamentales que debemos tener claras. 1. La Administración pública tiene que actuar siempre según los procedimientos previstos en las leyes y los reglamentos. En la Administración pública solo se puede hacer lo que la ley le permite hacer de la forma en que se haya previsto que se haga. 2. Los funcionarios, que son los que aplican la ley, hacen su trabajo siguiendo lo que la ley marca y además no tienen ningún interés ni incentivo para hacer las cosas mal. Al contrario. Por otro lado, cuando una administración necesita hacer una compra o una contratación, tiene que tramitar un expediente de contratación. Un trámite que a nosotros nos pasa inadvertido, pero que debe hacerse. Y claro, se hace. Y resulta que la ley obliga a que el expediente de contratación tenga su correspondiente partida presupuestaria. Para que la Administración pueda plantearse comprar o contratar algo, tiene que saber de dónde saldrá el dinero para pagarlo. La tramitación de todo expediente de contratación culmina con su aprobación, porque tramitación del expediente de contratación y aprobación del expediente de contratación son 2 actos distintos. Bien, pues la aprobación del expediente de contratación implica la aprobación del gasto. Y la aprobación del gasto implica que el dinero para pagarnos se ha de reservar. No se puede gastar en otra cosa. El crédito, el dinero, se retiene para este gasto. Se bloquea para atender a las obligaciones de pago que resulten del expediente de contratación que se ha aprobado. Y todo esto sale a la luz, aflora. Lo podemos ver y comprobar en el pliego de cláusulas administrativas de cada licitación, donde obligatoria y necesariamente se hace constar que hay dinero para pagar las facturas que se originen por esa contratación e incluso se hace constar la partida presupuestaria con la que está previsto atender ese pago. Tú debes comprobar que es así. Y si no consta en el pliego de cláusulas administrativas, tienes 2 opciones: preguntarlo o no presentar oferta. Tú decides. Por si no había ya suficientes controles sobre el dinero, tu dinero, el dinero que tú cobrarás por las facturas que presentes, resulta que entre las 5 personas que decidirán quién resulta adjudicatario del contrato está la persona que se tiene que asegurar de que hay dinero para pagar tus facturas, para que lo tenga bien presente y sepa cuándo te tiene que pagar. 4 controles en total, con funcionarios leyendo, dando el visto bueno, asegurándose de que las cosas se están haciendo de la única forma posible, según la ley. 4 controles y el tuyo 5. Vamos a por el 6º control, y este también depende de ti. La Administración Central, la Administración General del Estado, el Gobierno de España, lo que depende de los ministerios, te pagará las facturas en unos 20 días, sin problema. Las comunidades autónomas, los gobiernos regionales y sus órganos dependientes pagan las facturas en, como máximo, 60 días. 10 comunidades autónomas pagan sus facturas en 30 días o menos. Felicitamos desde aquí a las personas que se ocupan de pagar las facturas en la administración gallega, vasca y andaluza, porque son especialmente rápidas y pagan sus facturas en 20 días o menos. Y cuidado con los ayuntamientos, ya que aunque la norma general, lo normal, es que la gran mayoría de ellos paguen sus facturas en plazos razonables y siempre dentro de los plazos que establece la ley, es decir, en menos de 60 días, existen algunos ayuntamientos que pagan tarde, muy tarde.
Y ese es el sexto control, el control que tienes que hacer tú. Antes de vender a un ayuntamiento, consulta la página web perfildelcontratante.es/PMP y comprueba cuál es su historial de pago. Con esa información, haz lo que tengas por más conveniente. Tienes dos opciones: ajustar el precio de tu oferta al plazo de pago o no presentar oferta. De nuevo, tú decides, está en tu mano. Bien. Dejo en escuelacp.com/radio y en las notas del programa los enlaces a las páginas web y también los datos y cálculos de los periodos medios de pago de las comunidades autónomas. Espero que todo esto haya servido para aclarar o para por fin ver que efectivamente cobrar de la administración es algo que ocurre normalmente en plazos normales. Y hasta aquí el programa de hoy. Estaré encantado de escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Muchas gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.